Estamos encantados de estar, es la primera vez en este magnífico lugar, en esta magnífica tierra que es Estepona y, cómo no, con Almudena de Arteaga, la duquesa del Infantado, que está hoy con nosotros para traernos su última obra, que es La Virreina Criolla. En esta novela apasionante nos va a llevar de la mano hasta encontrarnos con Felicitas, una criolla de nacimiento, pero española de adopción, que fue virreina de la Nueva España y que también fue una víctima del destierro en la corte cuando llegó a Madrid por ser muy afrancesada y estar tan perseguidos en aquella época, pues este tema. Almudena, con más de 20 libros en su haber, es reconocida por la crítica como una de las mejores literatas de este momento. Solo tenéis que mirar que lleva una semana con este libro en el mercado y es la quinta más leída en España. O sea, es que pocas personas consiguen esto. 1997 fue una fecha clave en su vida. Hace poco le hacía una entrevista magnífica que me encantó en ABC y me contaba que es la fecha en la que ella cuelga la toga. Ella había estudiado Derecho, había practicado la abogacía durante varios años y colgó la toga para coger la pluma y no volverla a soltar. Para ello inmortalizó a la princesa de Éboli, que sabía un rato de esta aristócrata porque es familia de ella, y desde ahí ya no se paró. A esa primera novela le siguieron posteriormente 20 obras diferentes y su género siempre como novela histórica. Y se dedica a rescatar mujeres en el olvido, o sea, me encanta, porque igual que hizo con la princesa de Éboli, lo hizo con Isabel Zendal o... Mira el perrito, qué mono, está atentísimo, está que no le quita ojo a Almudena. Lo hizo con Isabel Zendal y ahora pues con Felicitas, ¿no? La Beltraneja, no nos la podemos dejar tampoco en el tintero. Y ahora llega con Felicitas, Almudena. Bienvenida y mil gracias por estar aquí. Gracias a ti, Amparo, gracias a Diony. Gracias a José Carlos, a su amo, al perro, a este cocker maravilloso que yo le he dicho que con un cocker pariente, bueno, de mi abuela Cristina, que era, no sé si muchos conocerían al duque del Infantado aquí, que tenía una casa maravillosa en Marbella. Pues mi abuelo Íñigo y mi abuela Cristina, yo aprendí a andar, se lo acabo de decir a José Carlos, con un cocker parecido color canela en la Capitanía General de Palma de Mallorca, porque él era capitán general en Palma de Mallorca en ese momento. De eso hace casi 45 años todavía. ¿Solo? 55 años, todavía no. No me quito, no me quito. No. Amparo, te quiero dar las gracias a ti, a Diony, a este trocadero maravilloso que yo conocía a los otros y comprendo que la gente se equivoque, pero de verdad que se lo estaba diciendo, que es que para mí que auguro un gran éxito, porque uno es muy de playa, otro el de Sotogrande es muy, pero tienes que andar para ver el mar, y yo ahora mismo estoy viendo estas mismas palmeras que veía Felicitas. Gracias a Amparo, que me hizo una entrevista maravillosa el otro día en ABC, que ha visto media España y ha leído media España. Y yo soy muy poco de hablar de mi vida privada y más de hablar de mi vida literaria. Pero bueno, indudablemente he recordado muchas cosas de mi vida. Pues claro, medio siglo da para mucha enjundia, y yo he vivido muy rápido. Tengo 5 nietos. Que le dicen que son el elixir de la juventud. Está así de guapa y se lo dedico, que es el mejor tratamiento. Este libro se lo dedico a mis 5 nietos, que es mi mejor tratamiento de juventud. Y lo tengo que decir. Yo fui madre con 19 y gracias a eso tengo ahora mismo 5 nietos maravillosos que me agotan, pero me dan muchísima felicidad. Y bueno, y no te olvidas tampoco en la dedicación a Molly, a tu querida cuñada, que es la que te dio la pista, que por ahí vamos a arrancar. Por ahí vamos a arrancar, Amparo. Esta idea, Bernardo de Gálvez, es una historia muy desconocida en España,
es que España ayudó mucho a la independencia de Estados Unidos. Mucho. Lo que pasa es que teníamos mucho miedo. Molly, Felicitas tuvo la inmensa suerte, la protagonista de esta novela, de conocer dos momentos, dos hitos en la historia importantísimos. Uno es la independencia de Estados Unidos y otro es la Revolución Francesa, nada más y nada menos que moviliza a toda Europa. Entonces, en la independencia de Estados Unidos, la provincia de la Luisiana, cuando quieras me lo coges, porque estamos improvisando. Amparo y yo, desde el primer momento hemos tenido un feeling muy cercano, las dos, ¿verdad? Esas mariposas. Bueno, pues Felicitas es la mujer de Bernardo de Gálvez. Bernardo de Gálvez fue uno de los gobernadores de la Luisiana. La Luisiana fue descubierta por los españoles, yo siempre lo digo, y pasa de manos españolas a ser repoblada entera, es un vasto territorio en América, por sobre todo franceses, inmigrantes franceses que llegan a tener hijos que son los criollos, porque a mí mucha gente me decía, los criollos son mestizos, y digo no, los criollos son hijos de americanos, de inmigrantes a América, que han nacido en América. Esos son criollos. Había criollos irlandeses, criollos franceses, criollos ingleses, criollos, eran los nacidos en Estados Unidos de América. Felicitas era criolla, por eso es la virreina criolla. ¿Por qué? Porque ella nada más que con 15 años, también muy joven, corría casi tanto como yo. Ella un poco más que yo, porque muere con 41. No quiero destripar ni hacer spoiler, pero con una vida muy intensa. Llega a casarse con otro criollo francés en la Luisiana cuando pasa a ser española. ¿Su primer marido? Su primer marido era francés, hijo de franceses igual. ¿Y Bernardo? Tuvo una niña, y Bernardo, que es el tercer gobernador en la Luisiana, tercer gobernador español, Bernardo de Gálvez, malagueño, de Machara Viaya, un pueblo que está aquí al lado de Málaga. O sea, Bernardo de Gálvez era malagueño. Yo siempre lo digo, ahora lo contaré, pero Bernardo de Gálvez venía de esas familias que en solamente 2 generaciones se habían hecho a sí mismas. Estoy hablando del siglo XVIII, nada más y nada menos, mediados del siglo XVIII. Y uno de ellos su tío José, había llegado a ser nada más y nada menos que gobernador de las Indias, ministro de las Indias, en la corte madrileña, y había posicionado muy bien a todas las personas de su familia, sobre todo a los hombres. Esta novela es de mujeres, no de hombres. Es de esas mujeres que se movían en la sombra y ayudaban a hacer carrera a sus maridos. Voy a intentar sintetizar y no hacer spoiler, pero Bernardo llega a la Luisiana después de haber nacido aquí en Málaga, de haber hecho carrera en la corte madrileña, de haber luchado junto a O'Reilly, nada más y nada menos, el que hizo todas las fortalezas de Cádiz, por ejemplo, y de gran parte de América. He luchado junto a él en el norte de África, y de haber conocido a grandes expedicionarios como Balmis. ¿A alguien le suena Balmis? Expedición Balmis. Pues claro, de Isabel Zendal y de tu libro Ángeles Custodios, que ahora hablaremos, tengo preparadas, porque más de moda no puede estar el tema. Bueno, ahora te lo voy a pasar a ti. Bueno, pues cuento solamente el principio. Felicitas nace en un Mississippi, donde tiene un padre que ha hecho una gran carrera, francés, viene desde nada más y nada menos que desde Canadá, que mucha gente tampoco sabe que los territorios españoles llegaban hasta Canadá. Hasta Canadá. O sea, España era muy grande, nuestro imperio era muy fuerte, Pero ellos llegan huyendo ya antes de la independencia americana, huyendo de la bota inglesa. Probablemente hay alguien aquí inglés, seguramente hay aquí alguien inglés, no lo sé. Pero es verdad que Inglaterra en el norte de América era una colonia. Los virreinatos en España, y el que haya leído Imperofobia lo sabrá, que habrá muchos que habrán leído Imperofobia aquí. Los virreinatos, que es lo que diríamos hoy en día Sudamérica, eran provincias españolas, y cualquier persona, incluidos los indígenas de la Nueva España, del virreinato de la Nueva España, del virreinato del Perú, de todos los virreinatos nuestros, eran personas que vivían
que eran de nuestras provincias, como si fuesen de Toledo, de Asturias o de... a diferencia de todos los que vivían en el norte de América. Bueno, pues Felicitas nace en una provincia, que es la Luisiana, un vasto territorio en el Mississippi. El Mississippi, Felicitas tiene 1000 historias en sí mismas, y tú lo dijiste, Amparo, en ese artículo tan bonito que escribiste. Engloba a muchas mujeres en una. Entonces, Felicitas al principio de su vida vive, ya tiene un padre ya muy adinerado, conoce muy bien lo que es el mercado blanco y negro, vamos a dejarlo así, de lo que es el tráfico de mercancías Mississippi arriba, y conoce muy bien lo que es el espionaje, que es otra faceta que no conocemos muy bien, pero por ejemplo hay un personaje llamado Miralles, Juan Miralles, que es un espía maravilloso español, que vivía en Cuba sobre todo, pero que acabó muriendo en casa de George Washington, de la mano de Marta, la mujer de George Washington, para que nos hagamos una idea de lo que el primer presidente de Estados Unidos quiso a los españoles. Ya te lo paso porque me emociona hablando del libro y no... No es que se emocione, es que, mira, Carmen Posada, por ejemplo, le hace una dedicación maravillosa, ¿no? Dice, me has descubierto una mujer tan apasionada como desconocida en la virreina criolla. Es que nos enamoramos del personaje desde las primeras líneas del libro, ¿no? O sea, desde que nos va paseando por una Cuba y una Habana maravillosa cuando ella... su marido era gobernador allí, hasta Nuevo México. O sea, es que estás viéndolo, tú estás... Mira, se me pone la carne de gallina, porque es que yo he estado en La Habana en esos paseos que tú estás describiendo en el libro y los he vuelto a revivir otra vez con... Es que eres muy gráfica, muy cinematográfica escribiendo. Bueno, Felicitas vive en Nueva Orleans, conoce a Bernardo, que es el tercer gobernador español en la Luisiana, y Bernardo sigue creciendo. Y es verdad que pasa porque la Luisiana pertenecía el gobernador de Cuba y de Nueva Orleans, de la Luisiana, estaba muy cercano. Bernardo es el que toma Pensacola y la Movila. Habrá gente que habrá leído mucho sobre Bernardo de Gálvez, pero muy poco sobre Felicitas. Sí. Yo estoy casada con un marino de la Armada. Mi marido, que le tienen ahí hablando y está despistado en este momento. Y su padre era de la Guardia Real. Sí, su padre fue de... Sí. Estuvo en la Casa del Rey durante muchos años. Que también hablaremos ahora un poquito del tema. Ah, sí, pero Amparo, pero vamos a hablar del libro, ¿no? De mi vida privada. Vamos a hablar de tu libro y luego un par de preguntitas que siempre le hacemos a los personajes. Pero bueno, me parece muy bien, me parece muy bien. Por ahí, bienvenidos. Vamos llegando. Os doy un poco la espalda, ¿vale? Porque como tienes la forma para dirigirme a ella, ¿vale? Bueno, Felicitas, un primer matrimonio de los 15 a los 20 años, pierde a su primer marido en esa red de espionaje que suele haber, que hay con la independencia de Estados Unidos y cómo ayuda a España. Manda muchísimo dinero. Los Gardoqui, que venían de Bilbao, mandaron muchísimo dinero. Casi todo fue financiación del Reino de España, pero también de privados, ricos empresarios de Cuba, que mandaban el dinero hacia la Luisiana para ayudar a la independencia de Estados Unidos. Creían en la independencia de las 13 colonias, en ese momento se llamaban las 13 colonias. Bueno, pues es como empieza la vida de Felicitas, pero Felicitas luego pasa a La Habana, pasa a España y pasa al virreino de la Nueva España, que sería México, ¿no? Cuando llega aquí a España, esas tertulias, lo que hubiéramos pagado por estar en esas tertulias que hacía ella en Madrid, ¿no? O sea, cómo eligió que sus hijos se educaran aquí en España al final, ¿no? Es que era más española que nadie porque eligió esa adopción aquí, ¿no? Es la primera novela que firmas ya como duquesa del Infantado. Esta se la dedicas a Felicitas. Bueno, hace 4 años que falleció mi padre, hay un año de luto antes de utilizar un título, debe de ser así. Hay gente que no lo hace, pero debe de ser así, el año de luto se tiene que guardar. Y hace 3 años que ya soy duquesa del Infantado. Antes yo tenía un título cedido por mi padre, que no se lo di, que nunca firmé con ese título porque yo intuía que iba a pasar más vida llamándome de otra manera. Tú no te puedes llamar de 37 maneras diferentes porque acabas confundiendo.
Pero yo he estado durante 19 años en el mundo literario como Almudena de Arteaga, Pamplona, nada más. Ahora, yo creo que siendo duquesa del Infantado te tienes que sentir orgulloso de un pasado. Y en este ella es condesa de Gálvez. Felicitas es condesa de Gálvez por su marido, por Bernardo. Y hay un guiño muy bonito cuando ella llega a la corte, cuando ella se queda viuda en el virreinato de la Nueva España, llega a tener una niña póstuma que se llama Guadalupe, y México es su madrina, que yo no había oído en mi vida. Mirando los papeles, de repente veo que el arzobispo le permite que la Ciudad de México sea la madrina, amadrine a la niña en su bautizo. Ella estaba agotada y muy triste porque quería mucho a Bernardo. La verdad es que esto sí fue un matrimonio por amor. Y ella, cuando ella le promete en el lecho de muerte a Bernardo, teniéndolo todo, yo siempre hablo de un tornaviaje al revés, porque cuando media Europa estaba yendo a América para buscar una vida mejor, ella, teniéndolo todo en América, hace el tornaviaje a Europa para intentar heredar a lo que quedaba de su marido y dar una educación a sus hijos, que nacidos en América todos, ella prometió a Bernardo que los iba a educar. Por eso siempre, tú lo has dicho bien, Amparo, has dicho, fue española de adopción, fue una mujer que podía haber sido... Eligió. Sí, eligió, podía ser americana, o podía haber pertenecido a las provincias, o haber sido de la Luisiana, o incluso haber hablado con George Washington y haber sido americana, y decidió ser española. Y trajo a sus hijos, de hecho todos sus hijos se educaron aquí en España. Su madrastra, por ejemplo, la segunda mujer del padre de Bernardo, vino en ese mismo barco que ella vino con sus hijos ya viuda, y vino aquí a Málaga a vivir. Y se quedó viviendo en Málaga el resto de su vida. O sea, casi toda la familia Gálvez se quedó viviendo aquí en Málaga. De hecho, hay muchos Gálvez aquí en Málaga todavía. Sí. Hay muchos. Pero ella decidió ir a la corte madrileña a heredar a su marido. Bueno, hay conversaciones, yo soy de la vieja nobleza, porque vengo del siglo XV, nada más y nada menos, pero Felicitas era del XVIII. Y hay guiños y hay conversaciones, porque yo estoy hablando de historia y tú estás hablando de sociedad. Estamos haciendo un mix entre las dos. Pero Felicitas, hay muchas cosas que yo, por ejemplo, Felicitas se encuentra topa al principio en una corte madrileña. Ella hace hay un personaje de ficción que es medio de ficción, yo intento ser muy real, que es un Miloba, la llama, mi hermana de leche, que es Ágata. A la que metía en los sitios donde no se podía meter ella porque no era conveniente que se la viera en esos sitios a ella, ¿no? Exacto, exacto. Una señora, hay ciertos lugares donde no está bien ser vista. Sí. Entonces yo, no es la primera vez que lo hago en una novela, ¿eh? Sí, tienes infiltrados siempre. En Capricho, por ejemplo, con la condesa duquesa de Benavente, sí. También tuve una sombrerera que solía meterse en, vamos a decir, los bajos fondos, sí, que de vez en cuando hay que meterse. Bueno, pues su loba, que era Ágata, su hermana de leche, porque de hecho era hija de la negra Liberta que le había... Al principio de la novela es fascinante ese mundo de grandes plantaciones, de cocodrilos, de todo lo que es el Mississippi arriba, que Portsmouth, de todo el lago Portsmouth y todas las fincas de alrededor, cómo vivían ellos era impresionante. Claro, Bernardo tuvo mucho ojo, porque ya había conseguido el éxito militar, el éxito político, diríamos hoy en día, ¿no? En aquella época es un poco anacronismo, pero en fin, y nada más llegar allí, con 32 años decide casarse con la hija del señor más adinerado y que mejor conocía cómo podía ser todo el tráfico de Mississippi arriba, ¿no? Malagueño tenía que ser, ¿eh? Malagueño tenía que ser, con buena vista para todo, para todo. Bueno, pues Felicitas, cuando llega a la corte madrileña, muchas de mis protagonistas, yo tengo 20 protagonistas mujeres. La princesa de Égoli acaba en Pastrana presa, que todo el mundo lo sabrá. La Beltraneja acaba desterrada en Portugal y nunca más vuelve a España. Catalina de Aragón acaba por Enrique VIII metida también, totalmente desterrada. Recordemos que se casó con Ana Bolena y demás. Sí. Bueno, pues mi pobre Felicitas acaba desterrada en la corte madrileña. Relegada al puro ostracismo por su afrancesamiento, cuando ahora, fíjate, ser afrancesado es súper glamuroso, entonces era como la criba.
En aquella época era glamuroso también, porque el francés era el idioma diplomático. Ahora hablamos inglés casi todos, Sí. pero en aquella época el idioma diplomático era el francés. Y Felicitas hablaba con Bernardo en francés. Bernardo era malagueño y ella aprendió a hablar español, pero hablaba en francés. Y sus hijos sabían hablar francés perfectamente. Pero claro, ella cuando monta las tertulias literarias en Madrid, porque quiere conocer, es nobleza nueva. Yo siempre digo, Bernardo fue el primer conde de Gálvez, el primero. Ella tiene mucho enfrentamiento con la nobleza vieja, porque al principio es la novedad en la corte madrileña. Oh, tenemos que pensar que iba al lado de Ágata, una loba, medio india, medio negra, fascinante y guapísima, y le iba acompañando a todas partes. Y se codeó con Balmis, del que hemos oído hablar mucho últimamente, desgraciadamente gracias a la pandemia. Se codeó con Malaspina, se codeó con Humboldt. Humboldt escribe sobre Felicitas. Se codeó con los grandes. Empieza la Ilustración en Europa y se codea con los grandes ilustrados del momento. Y ella quiere montar una tertulia que rompa con todas las que ya había en Madrid. Una tertulia no femenina, había de todo en su casa, pero que rompa con las que ya había en Madrid. Y de repente, lo que acabo de decir, vive dos momentos muy importantes en su vida. Vive el virreinato en México, que lo hemos pasado un poco de puntillas, pero fue fascinante lo que hicieron en México los 3 años que estuvieron. A todo nivel, pues no tuvieron muy fácil. Fue una época de hambruna y sequía muy gorda y sin embargo consiguieron levantar el virreinato. Pues en Madrid, después de esa tertulia, apoya, tiene a grandes amigos, hace grandes amigos, como por ejemplo fue Cabarrús, nada más y nada menos. Y Cabarrús, bueno, Cabarrús está preparando su ida a Francia, es la Revolución Francesa, igual que había habido miedo no se vendió que España ayudó a la independencia de Estados Unidos, porque había mucho miedo a que se contagiasen todos los virreinatos de esa independencia, que de hecho pasó. A posteriori pasó, los virreinatos se independizaron de España, pero había mucho miedo ya los grandes ministros decían, por favor, le decían al rey, por favor, cuidado, ayudamos a los americanos a independizarse contra los ingleses. Estuve buscando el vocablo de pérfida Albión, que me encantaba para utilizar en la novela, pero intento no cometer anacronismos, y resulta que pérfida Albión viene a principios del 19. No pude utilizarlo, pero bueno, me hubiese encantado, porque había un odio exacerbado desde Francia, España y América hacia Inglaterra. De verdad, era así. Entonces, bueno, ella, por otro lado, habiendo sido francesa y habiendo elegido estar con España, en su época de Nueva Orleans, llega a España, y en España, como ella habla francés perfectamente, y es muy amiga de Cabarrús, que acaba siendo desterrado de la corte madrileña cuando es la Revolución Francesa. Pues la siguiente cabeza de turco, pues igual que la Éboli, del día a la mañana llegan, la detienen en su casa, le arrancan a Miguelito, su hijo. Ella tuvo 4 hijos, 3 niñas y un chico. Pues a Miguel, que era su preferido en todos los aspectos y su heredero de todo, lo meten en un colegio interno. Ella se encargaba de educarle porque era una mujer ilustrada. Lo meten en un colegio interno y a ella la mandan, siendo una mujer nacida en el Caribe, a Valladolid. Que tenemos que tener en cuenta que Madrid-Valladolid hoy en día lo hacemos en 1 hora y cuarto. Sí. Nada más, en un tren, pero en aquella época era una excursión. Del frío, imagínate. Era una excursión. Bueno, pues la mandan a Valladolid, allí el frío se la mete en los huesos. Hay muchas cartas de ellos escritos. Yo tenía una presentación de PowerPoint, pero que no podemos poner aquí porque tenemos demasiada luz. Pero hay muchas cartas de ella y de su médico diciendo que o la sacan de Valladolid o se va a morir, no solo ella y sus 3 hijas, se van a morir de pura pulmonía. De una pulmonía, de las 1000 enfermedades que había. Y de ahí consiguen trasladarla a Zaragoza, consigue el médico que el destierro sea a Zaragoza, y ya estamos haciendo un spoiler brutal. Es que... Solamente digo que está enterrada en España. No, más spoiler no, porque además que luego, no es que leamos el libro, es que luego vemos las series también, como la mayoría de las series que hemos visto basadas en los libros de Almudena, o sea que no más spoiler. La suerte que has tenido es que ella misma dejó mucho en archivo, o sea, tu cuñada te facilitó la labor, pero te la facilitó más casi Felicitas, podemos decir.
No, mira, un libro tiene, y ahora ya vamos a dejar la historia, podemos dar breves pinceladas, pero para no aburrir, pero un libro tiene mucha magia. Una vez, Sí. Juan Eslava Galán, que es amigo mío, muy amigo mío, es un gran escritor, siempre me dice, mucho mayor que yo aprendo mucho de los mayores, porque respeto mucho a los mayores y aprendo de ellos. Me dice siempre, Almudena, un libro cuando lo publicas y está ya en la calle, ya no es tuyo, es de tus lectores. Eso es. Bueno, pues el otro día en Madrid presentándolo, que fue un verdadero éxito, la verdad, no lo debería decir yo, pero lo fue. Es que yo he publicado 20 novelas, entonces yo tengo los pies en la tierra. Igual que tienes un bestseller, al día siguiente haces así y bajas y no comprendes por qué aquí has vendido aquí, hasta aquí, y aquí no ha interesado nada el personaje y se ha desmoronado. No lo entiendes, porque son 1000. Pero bueno, yo espero que Felicitas tenga mucho recorrido. Bueno, pues Henry Berman, de Felicitas no había nada escrito hasta hoy. Igual que de Isabel de Zendal, que yo escribí sobre Isabel, y a Javier Moro. Luego salió A Javier Moro, Javier salió 5 años después de mí, Por cierto, pero yo lo saqué a la palestra. Un mensaje, ahora te lo daremos, ¿verdad? Que hicimos el encuentro cultural el otro día con el Premio Planeta con Javier Moro, que adora Yo la quiero mucho, sí. Adora Almudena, y entonces le saqué y le dije, porque ya te había entrevistado yo para ABC, hombre, es que cogiste a Isabel Zendal y, a ver, es que ya... Y me dice, no, pero si es que cada uno teníamos nuestro terreno, dale un beso muy fuerte a Almudena, que nos llevamos muy bien y que no ha habido polémica. Digo, pero si tienes polémica en todos los libros, que haces lo mismo siempre, ¿verdad? Y se reía. No, pero no, Amparo, yo siempre digo, mira, de Trajano hay 200 novelas escritas. A flor de Julio César hay 200. Yo siempre digo, yo saco a Felicitas. Y oye, me encantaría que hubiese otro libro mañana y otro pasado y otro al otro, porque ella empezaría a ser conocida. Mi idea es aportar una gota de agua a un vaso aportar una gotita a un vaso de agua y que la gente quiera seguir sabiendo sobre un personaje que no sabía absolutamente nada, ¿no? Y Javier, es verdad que sacó 5 años después, yo le dije... A flor de piel. Sí, yo se lo dije, yo le llamé personalmente, se lo dije porque le conozco muy bien. Pero bueno, da igual, es el mundo literario, no vamos a hablar de él, porque hay muchos personajes, pero bueno, nadie es dueño de un personaje histórico. Todo el mundo puede dar su perspectiva y su visión sobre un personaje histórico, y más cuando es novela. Otra cosa es cuando es ensayo. Pero yo estoy, por ejemplo, Felicitas, yo he bebido, yo siempre digo cuáles han sido mis fuentes, de Henry Berman, que murió hace 2 años y me enteré antes de ayer. Había una tesis doctoral pequeñita americana que se había publicado en Florida y yo me la leí y me ayudó muchísimo porque me contó que es que Felicitas vivía en la corredera baja de Madrid y me dijo exactamente en qué casa. Pero todo eso lo descubrió él. Yo no he ido a los archivos a descubrir eso. Gracias a Henry yo he podido descubrir todo eso. Bueno, pues ¿cuál es mi sorpresa? Cuando de repente al final de la tertulia alguien levanta la mano, una señora mayor, y me dice, yo soy la viuda de Henry Berman. Fíjate. Y hoy en día, emocionadísima, y hoy en día estaría muy agradecida a ti, porque ella escribió un ensayo, yo he escrito ensayo también, y tú has escrito novela. Y los escritores de ensayo saben que las novelas llegan más lejos. Llegan más lejos a los lectores, ¿no? Entonces, bueno, me emocionó mucho, pero son esas cosas, lo que dice Juan Eslava Galán, un libro está aquí y ya no es mío, ya es de todo el que lo tenga en las manos. Otra anécdota divertida que puedo contar es que mi editora, al leer la novela, me dijo, Almudena, es fascinante, pero no has descrito a Felicitas en ningún momento. Yo no sé si era alta, baja, lo único que has dicho es que era rubia en un momento dado. Es verdad, hay un retrato de ella, chiquitito, dicen que era guapísima, inteligentísima y muy ilustrada. Humboldt, el mismo Humboldt la descubre ella en Madrid. Pero no la has descrito, queremos saber algo más de ella, gorda, delgada, alta, baja, algo más de su aspecto físico, tenía la nariz grande, pequeña. Y yo le dije a mi editora, no lo pienso meter, no, es que la tienes que describir, no quiero. ¿Tú te imaginas a Felicitas? Yo la he descrito su carácter, he descrito cómo era, he descrito su interior, que es lo más difícil de describir. ¿Tú te la imaginas? Y me dijo, hombre, me puedo hacer una idea. Y dijo, pues eso, si lo que tenemos aquí es nuestro traje, que al final es nuestro último traje viejo, ¿qué más da como fuese Felicitas? Lo bonito es que el lector imagine cómo es la protagonista según sus ojos y su percepción. Pero es verdad lo que ha dicho.
pero eso mismo que has hecho con Felicitas lo has hecho con los demás personajes, o sea, ha ocurrido con la princesa de Éboli, ha pasado con la Beltraneja, ha pasado con Isabel Zendal. Es que cada vez que coges a un personaje es lo que haces con ellos, vemos su alma, no vemos su envase, su envoltura. O sea, es un alma que pasea y que tú, mira, cuando el otro día te hacía la entrevista en ABC y me hablabas la fe, a mí me he dado cuenta la fe que tenía cuando pasó lo de mi hermano Íñigo, y hablamos de algo como siempre hay alrededor esa espiritualidad. Pues esa parte la han cortado, porque a la gente le da a veces como vergüenza de hablar de esa espiritualidad. Y han cortado esa parte de la entrevista, por ejemplo, cosa que tus personajes resuman espiritualidad por donde los cojas. Pues muchísimas gracias, Amparo. Sí, ya me di cuenta que tenía mucha fe cuando murió Íñigo, porque dentro de lo que fue un drama, hoy estaba y mañana se fue, a todos nos ha pasado algo parecido siempre. Pues yo me di cuenta de que Íñigo sigue a mi lado. Todos los días yo me levanto, le saludo, le tengo un grabado de él, un retrato de él en la salida de mi cuarto, y todos los días le digo buenos días, Íñigo, y me voy. Mi madre tiene otro en su cuarto, porque para mamá dice que era como su segundo marido, mi hermano. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero yo ahí me di cuenta de que tenía fe, porque dentro de que lo pasamos muy mal, indudablemente fue un vacío muy grande. Íñigo era un hombre fantástico, pues yo le siento a mi lado. Sí. Le siento a mi lado día a día. Y eso es la fe. En realidad yo creo que es eso. Pensamos, los que creemos que hay un mundo después, eso es una parte de la fe, ¿no? Creemos en Dios y creemos en que hay un mundo después. Y bueno, no sé por qué estamos hablando de esto, porque estábamos hablando de Felicitas. Pero hablábamos de tus personajes que tienen esa espiritualidad que lo les tienen, das esa vida. Lo tienen, indudablemente, lo tienen, porque yo creo, mira, es como una plastilina. Cuando haces una sinopsis de una novela, tú encuentras un personaje. Yo ahora mismo tengo a un par de mujeres llamando a la puerta, insistentemente, y llamando a la puerta lo digo, soñemos, ¿no? Voy a dar en Salamanca con Luis Alberto de Cuenca, que es el mejor poeta que hay en España ahora mismo, el domingo que viene, porque estoy todo el día, ya no sé ni dónde me levanto ni dónde me acuesto, pero el domingo que viene estoy en Salamanca con él, en un teatro, dando una charla que se llama Transformemos palabras en sueños. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, es lo que hace la poesía y es lo que hace la narrativa, que es la novela. La novela es una narrativa y es transformarlo en sueños, es transformarlo, es revivir. Yo no sé si es pesadilla o sueño, pero siempre pienso que el día que me muero me voy a encontrar con todas mis protagonistas y unas me van a decir gracias por haberme rescatado y otras me van a decir pero ¿por qué dijiste la Éboli de repente? ¿Por qué dijiste esto de mí? Y entonces, bueno, me despierto. No sé, es algo. Yo creo que una buena novela es la que cuenta la historia, indudablemente, la que intenta ser, en la novela histórica, la que intenta ser fiel a la historia, pero también la que perfila y modela cada personaje como si existiese de verdad. Yo escribo en primera persona. Este libro está en primera persona. ¿Lo has visto? Sí. Lo has visto, Amparo. Bueno, pues escribir en primera persona, yo cuando escribí mi primera novela, que tenía una inseguridad tremenda, un gran escritor me dijo, Almudena, es un error, porque es como muy egocentrista. Bueno, pues acabó siendo un gran acierto. 27 ediciones con la princesa de Éboli, hasta donde tú contabilizaste. 27 y traducido a unos idiomas tan raros como el turco y el griego. En Turquía cambiaron la portada y en vez de quitar a Nuestra Señora con la ola y con el parche, pusieron a una geisha, que nunca lo entendí, pero bueno, se vendió, la novela se vendió, la tradujeron, nunca entendí tampoco nada, porque claro, el turco, el cirílico, todas estas letras tampoco se enteraban. No, bueno, pero yo creo que una buena novela es la que de verdad hace tangibles a los personajes, aquellas. Bueno, yo en esta novela voy a contar un secretito de la novela. Venga. Mira, yo tenía una, yo creo que lo puedo contar y seguramente habrá alguien por aquí cercano que conozca a los Adanero, no sé si los conocerán. Bueno, es una familia muy conocida de España. Entonces, mi bisabuela era un Adanero
y era muy graciosa, tenía un marido, vamos a decirlo, estamos hablando del siglo XIX, muy temperamental, vamos a decir, que salía a tomarse sus copitas, iba a sus clubs, salía con sus amigos, bueno, hacía lo que hacían los señores de ese momento, y de vez en cuando se tomaba alguna copita de más. Siempre se ha contado en casa que se encargaba un par de vestidos igual que la tapicería del sofá, para que cuando él pasaba un poco enfadado no la viese, ¿no? Que se quedaba muy recta y pasaba, y entonces dando tumbos hacia su cuarto y no la veía, ¿no? Bueno, pues en esta novela he metido una frase que es de ella, porque se ponía muy triste, la pobre tuvo muchos hijos, con él, muchos, y como siempre estuvieron casados hasta, estamos hablando del siglo XIX, por la Iglesia católica, apostólica y romana, para siempre. Bueno, pues ella de vez en cuando se enteraba de algún despiste de él, y entonces él le decía, pero no te enfades, Vic, no te enfades, se llamaba Victoria, no te enfades, no te enfades. ¿Qué más te da que yo picotee en capillitas? Esto lo has leído tú. Si tú eres mi catedral. Bueno, hoy en día esto sería políticamente incorrecto. Hoy en día esto sería políticamente incorrecto. Sí, ya veo los gestos que haces. Sería totalmente incorrecto, pero estamos hablando de una señora del siglo XIX. No hay que ser anacrónico. O sea, tú cuando escribes una novela tienes que meterte en la piel de ellas. Y no puedes pensar con nuestra cabeza de mujeres del siglo XXI. No puedes. Entonces yo esto mismo lo pongo en esta novela en un momento. Es que además siempre le preguntan a Almudena si es la primera feminista, quiero decir, si en Felicitas, y ella habla de ese anacronismo también. No, el feminismo no existía en el siglo XVIII, ni mucho menos. Claro. Ahora siempre existían mujeres de valor, mujeres importantes, mujeres luchadoras. Ella coge a sus 4 hijos, se mete en un barco, cruza todo el Atlántico y llega a España a luchar por sus hijos y por su familia. Claro, pero muchas veces dicen que soy feminista. No, yo he luchado toda la vida por la igualdad. Por la igualdad de posibilidades en todos los ámbitos. Y ya está. Pero bueno, cuando escribo novela histórica, según el momento que estoy tratando, lo que no puedo cometer es anacronismos. Y esta frase que yo digo se decía en el siglo XIX, pero ya no quiero decir en el siglo XVIII. Claro, cuando había un despiste de un señor, ¿no? Pero esa frase es genial. Esa frase y está aquí. Y mi madre, cuando la leyó, que lo conoce muy bien, porque esto es por parte de la familia de mi madre, no es por infantado, es por la parte de familia de mi madre. Mi madre me decía, pero qué valor, ¿cómo has metido esto en la novela? Y digo, bueno, pues porque en las novelas siempre hay un poquito de la vida del autor, ¿no? Hombre, fíjate que eres de las que aplaudiste la nueva ley que no privilegiaba al varón en la ley de sucesión. O sea que... 2006, ya casi hace 20 años. 20 años. Bueno, una eternidad. Una eternidad, no. Yo con mi hermano Íñigo, al que adoraba y del que hemos hablado, pues había un conflicto de intereses, indudablemente. Yo era la mayor y era el segundo, y siempre yo le decía a Íñigo, ¿por qué tú sí y yo no? No lo entiendo. Por ser mujer, hemos ido al mismo cole, yo estoy estudiando en la universidad, tú estás estudiando en la tuya, ya está. Es de algo que tampoco me divierte mucho hablar, Amparo, porque fue mucha lucha y mi padre siempre estuvo muy en contra de todo, pero bueno, al final hubo una ley que dijo que el mayor, independientemente del sexo, y ya está. Pero esto fue en el 2006. Estamos en el 2022, Que han pasado 20 años, pero igual ocurrió con el tema de la Constitución para que Leonor, siendo una mujer, vaya a reinar, ¿no? O sea, estamos un poco en lo mismo. Bueno, Leonor no tiene hermanos. Bueno. No tiene hermanos. Claro, no hay conflicto de intereses. Si hubiera habido varón... Probablemente habría que cambiar la Constitución. De hecho, hay que cambiar pero ahí ya nos metemos en temas políticos de los que no quiero hablar. Hay que cambiar la Constitución en muchos ámbitos. Yo como abogado, que soy, porque aparte de escritora, que es lo que me gusta, soy abogado, creo que la Constitución hay que cambiarla muchísimo más. Está obsoleta ahí. No está obsoleta, está muy bien redactada. Los padres de la Constitución fueron grandes hombres. Yo he estudiado la Constitución del 78 y fueron grandes hombres, hicieron una gran Constitución. Ahora están recordando la del 12, que también me la sé, He vivido en Cádiz 3 años y conozco muy bien la Constitución del Cádiz. La Pepa. La conozco muy bien, que también fue una gran Constitución, que también fue porque tenemos unos grandes hombres y mujeres legislativos. Te quiero decir que conocemos muy bien. Mira, Ricardo Pillapadierna, nuestro querido Ricardo, tiene la mesa donde se firmó la Constitución del 12,
guardada en uno de los salones del Villapadierna, Pues sí. que es una mesa histórica. Pues sí, pues esas cosas las debemos de guardar. Pues yo siempre digo que en España somos muy dados a tirar nuestras tradiciones y a no guardarlas. Y yo creo que debemos de guardar. Mira, acabas de hablar de mi suegro. Mi suegro, por ejemplo, hizo, yo no sé si en Madrid, pero la Guardia Real, todo el desfile que hace ahora en el Palacio Real, que se hace, no sé si hace una o dos veces al mes ahora, todo eso lo instituyó y lo sacó de un cajón olvidado. Precisamente fue mi suegro el que lo hizo, Luis Fernández de Mesa. Pero que son tradiciones muy bonitas, porque vamos a Londres y vemos en Buckingham Palace cómo van todos paseándose. Y aquí no guardamos lo nuestro, y lo nuestro, de verdad, el imperio español fue el más importante durante mucho tiempo. Y lo tenemos que recordar, y todo lo que lo recuerde siempre será bonito. Hemos hablado de mujeres, y ¿crees que veremos reinando a Leonor? Indudablemente. Yo soy monárquica, aférrima. Estoy encantada de que don Juan Carlos haya estado aquí con nosotros. Espero que venga muy pronto para quedarse ya para siempre en su país, porque somos muchos los que le queremos. Oye, aunque ha sido muy criticada la visita, me da igual. Por las formas. Bueno, me da igual. Es un hombre igual que el rey es hombre, ¿no? Igual que hay un sacerdote, también es hombre. No sé, es que tenemos virtudes y errores y todos. Y yo soy monárquica y tengo dos reyes, y uno se llama don Juan Carlos y otro se llama don Felipe, y don Juan Carlos tiene que estar con nosotros, de verdad, tiene que estar con nosotros. Y he oído muchas cosas, me han mandado muchos podcasts y me han mandado muchos mensajitos, y a lo largo de este tiempo, y por ejemplo me han contado una anécdota que ha quedado totalmente desapercibida, y es que cuando pasó tengo totalmente constancia de ello, había una controladora de vuelo a los mandos, alguno de aquí lo habrá oído, cuando pasó el avión a zona española, la controladora de vuelo le dijo: bienvenido a España, su majestad. Y dicen, yo no estaba en ese avión, pero dicen que el rey se emocionó. Pero es que creo que le tenemos que virtuorear mucho más de lo que se ha hecho. Y yo quería haber estado en Zarzuela cuando entró el otro día, pero no me dio tiempo porque venía hacia Málaga y tenía que coger el tren, pero hubiese estado ahí vitoreándole, porque de verdad creo que don Juan Carlos tiene que estar con nosotros. Ha hecho mucho por España, y me da igual el que quiera decir que no ha hecho, cobrando un sueldo de todos los españoles y sin haber hecho nada por España. Pero, Almudena, hay monárquicos, no puede ser, mira el perro, no sé si aplaude también aplaude, ¿no? José Carlos, tuvimos a José Antonio Zarzalejo, que sabes que es uno de los directores más prestigiosos de ABC durante mucho tiempo y muy monárquico, y decía en uno de nuestros encuentros que ha escrito el libro además de Felipe VI, magnífico libro y magnífico todo lo que se dice de nuestro rey, ¿no? Que decía que el peor enemigo que tenía el rey ahora mismo en España era su padre, y que flaco favor le está haciendo con las acciones que está teniendo, o sea, que le está faltando humildad, le está faltando, no está respetando. Dice, los republicanos tienen que estar contentos con don Juan Carlos porque le está haciendo la labor que no están haciendo desde otras filas. Es cierto, lo tenemos grabado. No sé, Amparo, yo no suelo hablar de cosas políticas, pero no lo creo. Sinceramente no lo creo. Lleva 2 años fuera, viviendo en un país que no es el suyo. Me consta por la familia que van a verle que no está contento. Pues es que este es su país. Él nació en Roma, estuvo mucho tiempo en Portugal. Mi abuelo Íñigo, al cual conocerán muchos de los que viven aquí, estuvo ayudándole mucho en todo lo que pudo. Mi abuelo Íñigo ayudó mucho a don Juan. A su padre, a don Juan. Su padre hizo un gran sacrificio, don Juan hizo un gran sacrificio, echándose a un lado cuando tenía que hacerlo para dejar a don Juan Carlos. Y ahí hubo una relación, y es que no podemos meternos en las relaciones familiares. Yo no me meto en las relaciones familiares de nadie. Yo tengo 2 reyes, es lo que digo, don Juan Carlos y don Felipe. Yo soy contemporánea de don Felipe, yo conozco muy bien a don Felipe desde que era niña también, pero también he visto a don Juan Carlos con mi padre y con mi abuelo muchas veces. Entonces tenemos esa inmensa suerte, igual que conocemos a 4 papas, si somos católicos tenemos 2 reyes en España. Y esto de que dejemos a los republicanos echar a nuestros reyes en una monarquía constitucional, porque es lo que tenemos, les guste o no les guste, es lo que tenemos.
Me parece increíble. Almudena, Me tú parece que has sido abogada también, ¿no? Que no tiene ninguno, que no está procesado por nada. Vamos a dejar ya todo ese Claro, pero rollo. todos somos iguales ante la ley, ¿no? No. Y la inviolabilidad, ¿no crees que ya es algo obsoleto? Pero que no está procesado, está libre de todo cargo. Amparo. Porque no se han podido investigar en... No, porque es que ha tenido, bueno, es que no quiero hablar del tema, ha tenido a mucha gente contra él, los republicanos, indudablemente, los republicanos. Hay ahora mismo un estudio que aconsejo a todo el mundo que se lo lea sobre todos los millones de euros que gracias a sus acuerdos han llegado a España. Eso es cierto. Bueno, ¿cómo no va a ser cierto? 60.000 millones. Claro, si una cosa no quita la otra. ¿Hay algún presidente del gobierno que haya traído 60.000 millones a España? Bueno, ha tenido que justificar también un dinero de comisiones y ha tenido que hacerlo con Hacienda. No sé qué presidente de gobierno ha tenido que hacer eso también, ¿no? O sea... No voy a entrar ahí. Claro. No voy a entrar ahí. El libro tuyo, ¿qué porcentaje hay de historia, pura historia, y de la parte novelada? Y así hablamos del libro. Gracias. Gracias. Sí, porque he venido a hablar de mi libro. Y hablas de tu libro, pero eran temas colaterales que también en encuentros hablamos siempre de sí, tema Amparo, que va pero es que es un tema que me toca mucho el corazón porque están haciendo mucho daño. Sí. Bueno, realidad y ficción. Realidad y ficción. Yo siempre digo que en mis novelas tengo la inmensa... Cuanto más antiguas son, yo por ejemplo tengo un premio de Alfonso X el Sabio sobre María de Molina, que es muy antigua, pues una reina medieval, se puede meter más ficción. En este libro, ficción, por ejemplo, Ágata, este personaje mestizo que acompaña, hermana de leche de Felicitas, Ágata existió en Nueva Orleans, pero no consta que viniese a España con ella. La traigo a España porque me servía, ¿no? Eso es el tipo de ficción que yo he hecho. Lo que no he hecho es cambiar la historia. El telón de fondo, yo siempre digo que los personajes están fuera, están justo en primer término. El telón de fondo es los paisajes. No he hablado, por ejemplo, de Haití. Hay una historia de piratas, hay historia de tráfico hay historia de piratas. Bernardo, hay un momento en el que va a Piratas del Caribe, si alguien ha visto o Johnny Depp. A Johnny Depp le conoce todo el mundo, ¿no? Con sus trenzas. Bueno, pues Felicitas, hay un momento en que está en la parte de Haití que se llamaba Natividad, que es donde llegó Cristóbal Colón, y donde en su primera visita, en su primer descubrimiento, llega a lo que es Santo Domingo, la parte de Haití, y llega a una parte que es la parte de Haití. Y hay uno de esos barcos que en Barranca, y lo tienen que dejar ahí, tienen que dejar a parte de la tripulación allí. Bueno, pues Felicitas llega a ese mismo lugar, que ya hay un fuerte hecho por O'Reilly, y que antes hubo un fuerte hecho por el mismo Cristóbal Colón, donde dejó a parte de su tripulación porque no se la podía traer en el primer viaje de regreso para contarle a los reyes que había descubierto lo que había descubierto, y que luego al volver se los encontró comidos a todos por los caníbales de la isla. Eso se lo cuentan, por ejemplo, a Felicitas cuando llega a Haití. Sí. Y Haití dice, y Felicitas dice, por favor, que me vuelvan a llevar a Nueva Orleans o a La Habana, pero que me saquen de este fuerte tan horroroso. Bueno, pues eso es ficción. Ese diálogo es ficción, por supuesto, pero el lugar era real. Cristóbal Colón llegó a ser real a ese lugar y después hubo un... Pues esos son el tipo de ficciones que yo hago, pero hago guiños a la ponerlo historia más bonito todo, pasada y presente, sí. Ponerlo mucho más bonito. ¿Crees que en España se le da a la novela histórica el sitio que tiene que tener o hay carencias? No, ni mucho menos. Mira, se habla de que hay una moda en la novela histórica, que está de moda leer novela histórica. No es verdad. Soy amiga de Santiago Posteguillo, de Isabel San Sebastián, de Carmen Posadas, de todos los escritores de novela histórica de España prácticamente. Llevo casi 25 años metida en este mundo de la literatura. Y yo creo que hay hambre de historia. Y el que es un poquito más vago es que hoy en día para leer, ahora estamos hablando de Kindle, del ebook o del papel y demás, hay hambre de historia, y ese hambre de historia muchas veces se sacia con una historia novelada. Y luego, si quieres seguir, yo por ejemplo al final siempre pongo toda la documentación que he consultado y todos los ensayos que he leído y todas las tesis doctorales, y el que quiera seguir indagando sobre el personaje que siga.
con mi historia lo que hace es darse un paseíto a lo largo de esa historia de mujer o de bueno, de todo, de mujeres y hombres, porque todos estamos siempre juntos, gracias a Dios. Decíamos antes el papel que había adquirido otra vez de nuevo Isabel Zendal, que bueno, hasta un hospital, ¿no?, se le ha puesto en la pandemia, pero que ahora con el tema también de la viruela del mono y tal, pues están rescatando las vacunas y ha vuelto a la actualidad totalmente, pues un libro que tú lo escribiste en el 2010, Ángeles Custodios, y que ahora está de rabiosa actualidad. Nuevamente, nunca lo pensé. Es la expedición Balmis. La expedición Balmis, para el que no lo sepa, sí, es, bueno, lo cuento en dos trazos, es 22 niños huérfanos. Tenemos que tener en cuenta, ahora estamos hablando del que se quiere vacunar y no se quiere vacunar, y si me quiero vacunar y no me quiero vacunar, y vacuno al niño o no lo vacuno. Bueno, pues imaginemos que el doctor Jenner en Inglaterra descubre que las que ordeñan vacas con las manos agrietadas son mujeres de campo, con las vacas tienen le llaman el cowpox. Ahora llaman el monkeypox, sí, estamos en el monkeypox. Sí. El cowpox, que sí, es que todo se repite a lo largo de la historia. Sí, entonces las mujeres con las manos agrietadas, que son mujeres de campo, ordeñaban las vacas, tenían el cowpox, que eran unos granitos en las ubres, y se rompían y se infectaban con el pus, vamos a decirlo claramente, y ellas se daban cuenta de que eran inmunes a la viruela. La viruela mataba a miles de personas en el mundo en el siglo XVIII. A miles, en la época de Felicitas, sí, había miles de personas muertas. Bueno, de hecho en América había muchísima gente que moría de viruela. Bueno, pues de repente ellas se ofrecían voluntarios para cuidar a la gente enferma de viruela. Y bueno, Jenner escribió un tratado y se dan cuenta, hace una prueba con esa linfa que sale de las vacas, y el doctor Balmis, Javier Balmis, alicantino de nacimiento, descubre, pero médico en la corte madrileña, descubre, y en Cádiz, el doctor por eso conoció a Bernardo de Galvez. Sí, era cirujano militar, es que casi todos se formaban ahí en el colegio de cirujanos. Bueno, descubre que lee el tratado voy mezclando a uno y a otro, perdón, de Jenner, y decide que tiene que hacer una expedición a la Nueva España, porque cuando cogían la linfa de las vacas las metían entre dos cristales, y América del Norte, que no hacía tanto calor en los barcos, llegaba efectiva, vamos a decir, esa linfa seca. Se hacía un rasguño, se metía en el cuerpo y vacunaban a la gente y era efectivo. Pero en el Caribe, en las zonas del Caribe, con el calor y la humedad, esa linfa perdía efectividad. Entonces vacunaban a la gente, pero seguía cogiendo viruela. Entonces Balmis decide que tiene que transportar la viruela en cuerpos vivos. Y los cuerpos vivos son los de 22 huérfanos que lleva, porque claro, los niños normales, las madres no dejaban a los niños para ese experimento, lo estamos viendo hoy en día. Entonces tiene que acudir a los orfanatos de media España para rescatar a 22 niños, y era tan difícil buscar niños viables que tuvo que ir al orfanato de Madrid, al de La Coruña y demás. Y se llevó 22 niños, que hizo una cadena humana. Se contagiaba a uno cuando iba a pasar ya la enfermedad de sus propios granitos, le sacaba la linfa para contagiar al siguiente. No llevaba vacas en el barco. Y así consiguió llevar el remedio de la viruela vivo a Salvani. Nunca me quiero olvidar tampoco de Salvani, que fue su segundo médico de a bordo, que murió en la expedición, sí, porque bajó hacia el Perú y murió camino del sur. Pero esos dos expedicionarios pues llevaron, yo siempre lo pienso, una goleta, el María Pita se llamaba el barco, con la tripulación, que yo conozco muy bien lo que son las tripulaciones, no los de aquella época, estamos hablando de principios del 19 ya, 22 niños huérfanos de 6 a 3 años, los quería mayores de 6 años pero no los encontró viables, y llevaba niñitos de 3 años para pasarles la viruela, y una sola mujer. ¿Quién? Isabel Zendal. Y gracias a Dios Isabel era muy conocida en México, porque ella se quedó a vivir en México al final, pero en España no la conocía absolutamente nadie hasta hace nada. Hasta que tú sacaste el libro y realmente la has dado a conocer, porque los demás, hasta Julia Navarro luego
también ha escrito de ella a posteriori. Mira, me pasó con Éboli. Éboli había sido totalmente, con la ópera de Don Carlos, había sido totalmente desprestigiada y había una historia escrita en el 50, una pequeña novelita de una inglesa escrita en el 50 sobre Éboli, y mi abuelo Íñigo, que tenía el cuadro de la Éboli más conocido, que lo tengo yo ahora, que estaba con el que conocemos todos, el que está vestida de negro y tal, Sí. me decía siempre, de esta señora hay que escribir, pero hay que escribir más, hay muy poco escrito, hay que escribir más, y él no lo llegó a ver, porque yo publiqué Éboli el año que él murió. Pero bueno, a partir de ahí se hicieron 3 películas, se escribieron 38 personas sobre Éboli, y Éboli de repente renació. Por eso siempre digo que como las encuentre a todas. No, pero en Éboli tú siempre has dicho que se han dicho tantas cosas que no eran verdad de ella, que has puesto en su sitio a los que decían, pues por ejemplo, que se había acostado con Felipe II y esas cosas raras. No. Mira, si se hubiese acostado con Felipe II, y además yo tengo argumentos importantes, lo que pasa que claro, bueno, en la novela todo queda diluido, porque la gente no sabe lo que es ficción y lo que es realidad. Claro. Catalina de Médicis, que era la mujer más intrigante de Europa en ese momento y reina de Francia, no le hubiese dicho a Isabel de Valois al llegar a Madrid, a Isabel de Valois, que era su hija y la que se casaba con Felipe II, no le hubiese dicho nunca, Isabel, si te quieres acercar y ver cómo son todas las tradiciones españolas, acércate a la princesa de Éboli, que me consta que es una mujer que está muy integrada en lo que es la sociedad del momento. Bueno, no se lo dijo así, Sí, pero se lo dijo. Hay una carta de Catalina de Médicis a Isabel de Valois diciendo eso. Y si Catalina, que era la mujer más intrigante sobre Catalina hay mucho escrito, de Médicis, la más intrigante en Francia, nunca, si hubiese sido la amante del rey, nunca le hubiese dicho a su hija, hazte amiga del amante del rey, ¿no? Claro que no. Igual que con la Beltraneja, cuando escribiste, que luego te llamaron de la Universidad de Lisboa para... Oye, lo que has investigado. Jo, si es que también investigo, aunque hablo también de temas actuales, de la monarquía y eso, pero también investigo. Lo sé. ¿Verdad? Lo de Colón. La Beltraneja. La Beltraneja me llamaron de... Sí, es lo que te digo, en los libros salen y tienen vida propia. Y a mí me llamaron de la Universidad de Lisboa para ver si rescatábamos los huesos de la Beltraneja, igual que se habían rescatado los de Colón. Lo de Colón. Pero que yo les dije, habéis investigado poco, porque la Beltraneja estaba enterrada en una iglesia muy bonita de Lisboa, que con el gran terremoto, maremoto que nos invadió, que nos tomó toda Andalucía y parte de Lisboa, que fue maremoto, terremoto de 1600 y pico, no me acuerdo, 70 y tantos, los años me bailan ya con tanta protagonista. Pero esa iglesia se cayó abajo y nunca los huesos de la Beltraneja se perdieron. Los de su padre, los de Enrique IV el Impotente, sí. El éxito de la Beltraneja fue que hablé de la primera fecundación in vitro que se había hecho, pero eso ya lo había descubierto Marañón. Lo que pasa que Marañón lo escribió en un pie de página diminuto y no se atrevió a desarrollarlo. Pero yo hablé con varios veterinarios y me dijeron, bueno, al ganado toda la vida se le ha fecundado desde tiempo inmemorial, se le ha fecundado artificialmente, y es lógico que si un rey no conseguía concebir y era su segunda mujer, ¿sabes? Isabel de Portugal, la madre de la Beltraneja, era su segunda mujer, no se quedaba embarazada, era lógico que intentase nacer. Entonces me fui a la Biblioteca Nacional y encontré en latín escrito, el documento está en la Biblioteca Nacional, el que quiera que vaya a verlo. Introdujeron en la vagina de la reina una cánula de oro con el semen del rey. ¿Cánula de oro? Joder, que hasta Bueno, pero hijos, ¿eh? pudo ser efectivo, indudablemente pudo ser hijo de Enrique IV. De hecho, los descendientes de Alburquerque, porque por eso le llaman la Beltraneja, de Beltrán de Alburquerque, dicen que esta historia puede ser verdad. ¿Sí? Y que la Beltraneja no fue hija de su antepasado. Sí. Bueno, eso ya pertenece a la leyenda casi, ¿no? Bueno, sí. ¿Y cómo no ibas a escribir del Marqués de Santillana, poeta y padre del primer duque del Infantado? Es que ese no te lo podías dejar en el tintero. No, la voz es su hija mayor, porque yo siempre pongo voz de mujer a mis novelas. Es un defectito que tengo, o una virtud,
quien lo quiera mirar. Fue la condesa de Haro. El que haya ido a la Catedral de Burgos ve un enterramiento maravilloso donde se ve a la condesa de Haro, que tiene 2 volutas gigantescas. Se pone en Wikipedia ahora mismo, condesa de Haro, Burgos, Catedral de Burgos. Se la ve tumbada con 2 volutas gigantescas a los 2 lados de la cara, enterrada, y esa era la hija, la primera hija, la hija mayor del Marqués de Santillana, y era la voz del Marqués de Santillana. Mira, Íñigo López de Mendoza fue, bueno, la raíz de mi familia, y bueno, yo me siento muy vinculada. Yo no he sido marquesa de Santillana porque heredé los 2 títulos a la vez y quise, por tradición, el duque del infantado. Después de esa generación, el duque del infantado siempre ha sido el padre del Marqués de Santillana, con lo cual la actual marquesa de Santillana es mi hija mayor. Claro, que tienen las dos hijas, que son las 2 también grandes de España, ¿no? Una, la mayor. La mayor es grande de España. ¿Es mucho peso ser grande de España? Pues no. Hay que intentar llevar una vida noble, ser consecuente con los actos de nuestros antepasados, pero cuando tienes tantos antepasados, que yo estoy hablando de 6 siglos de historia casi, los hay buenos y malos. Yo creo que todos tenemos abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Es cuestión de conocer sus historias. Unos las conocen y otras no, pero todos tenemos buenos y malos, ¿no? Entonces, bueno, lo que hay que intentar es ser, yo siempre digo que hay que intentar ser uno de los eslabones que relucen y no de los que están oscuritos, ¿sabes? Es una cadena y tú tienes que intentar ser con tus actos consecuente y ser uno de los eslabones que algo dejas en la historia, algo humilde. Hoy en día no cogemos una lanza y luchamos contra nadie, pues con nuestros actos del día a día, ¿no, Amparo? Pero tienes que reconocer que tú no eres una duquesa al uso. Eres, no sé cómo definirlo, no eres una duquesa al uso. No. Bueno, no sé cómo es una duquesa al uso. Yo creo que habrá, igual que en todos los sacos, de todas clases, ¿no? No, yo digo, yo soy una mujer muy sencilla, muy normal. Estuve en una universidad privada, luego me fui a una universidad pública, fui madre joven. Igual, yo creo, mira, yo siempre digo que el bien educado está educado para estar en Buckingham Palace o en el Palacio de la Zarzuela, vamos a decir, la Casa de la Zarzuela, en el Palacio Real. Nuestro Palacio Real. O nuestro Palacio Real, para entrar tranquilamente y cenar tranquilamente, y para irte a Mali a cuidar a la gente pobre y rendirte a ellos. Esa es la buena educación. Y el que no esté educado para eso, pues no sé si es una duquesa al uso o no, pero no está bien educada para ser lo que se debe de ser. A mí me encantas tú como duquesa. Claro. Oye, vamos a acabar viendo a Felicitas también en alguna serie de Netflix. Pues mira, el otro día hablábamos de que tenemos aquí a Antonio Banderas, que es medio americano y malagueño, y estaba muy interesado por la vida de Bernardo de Gálvez, pero leyó la vida de Bernardo, que toma Pensacola, toma la Movila, bueno, que lo defienden, que no hemos hablado mucho de Molly Long, pero bueno, Molly es Mujeres de la Revolución Americana, que es la que me da la idea de Felicitas, que hay miles a lo largo y ancho de todo el mundo y que a mí me dan mucha envidia porque están tan orgullosas de ser americanas que llevan América en sus venas, hablan de América por todas partes y sobre todo en la época de la independencia. Pues a mí me encantaría y lo voy a intentar tantear, lo digo aquí. Lo voy a intentar tantear, pero si no es él, pues es que la vida de Felicitas tiene una vida de mercancías de Mississippi arriba, de grandes casas tipo lo que el viento se llevó. Vamos a visualizarlo. Lo que el viento se llevó es posterior a la vida de Felicitas, pero bueno, tiene un virreinato en el Nuevo México, que era lo más importante del mundo, si es que nutría a media Europa. Sobre todo a España, de riquezas. Tiene vida de esa Habana preilustración que había, era soberbia. Tiene historia de piratas. Exacto. Tenemos a Johnny Depp, que podría cruzarse con ella en un barquito de repente. De hecho, hay un hermano suyo que tienen que pagar rápidamente un rescate por él. Esto es verdad, no es ficción, porque no saben muy bien si lo van a matar o no lo van a matar. Está en Nassau preso. Y luego tiene toda esa vida de ilustración, destierro, tristeza. Tiene momentos alegres y momentos tristes.
Bueno, da para por lo menos 10 capítulos. Hombre, y yo creo que a Antonio le va a encantar el papel porque ya él le encarna, le encanta encarnar personajes malagueños como fue Picasso, por ejemplo, lo ha hecho, o sea que el personaje de Bernardo le viene al pelo. Le vendría muy bien, le vendría muy bien. Seguro que lo consigue, vemos enseguida la serie o la película, porque casi siempre además con los personajes que trabajas dan lugar para que luego se haga una serie como la de Isabel Zendal que vimos se han hecho, en televisión española. Tengo 2 libros que se han llevado al cine. Me encantaría que se llevase Capricho, que es la historia de la condesa duquesa de Benavente, que es mi premio Azorín 2012. Me dieron el premio Azorín por esa novela, que es una historia maravillosa, porque es la mujer ilustrada frente... Está la duquesa de Alba y la condesa duquesa de Benavente. Entonces es como la ilustrada y la... iba a decir torera, pero bueno, un poco le gustaba liar tabaco, le gustaba irse a los toros, bueno, todo ese tipo de cosas justo a principios del siglo XIX, ¿no? Esa hubiese sido una muy buena película, pero si no, está también, cualquiera. Tienen mucho. Sí, ya desde que hacemos el llamamiento a las distribuidoras, a las filmadoras y demás. No, el título es la primera vez que lo utilizo al lado de un libro, porque creo que ya era hora. Yo creo que llevo 20 años escribiendo como Almudena Arteaga y conocida literariamente soy como Almudena Arteaga. Me llamaban en un momento dado, cuando me dieron el Alfonso X el Sabio por María de Molina, por Toledo, que diluviaba y llevaba a todos los periodistas detrás. En un momento dado es que yo soy un poco... hago esas cosas, tenía un tacón muy alto, llevaba 20 centímetros de tacón, el adoquín de Toledo era tremendo, llovía a raudales y acabé quitándome los zapatos, entonces me llamaban la condesa descalza. Bueno, pues son esas cosas que... Sí, son esas cosas que te van pasando en la vida, porque iban por detrás, pero yo ya no podía más con mi alma y con mis pies. No me ha ayudado, al revés. El mundo literario es complicado, yo soy muy amiga de todos, ahora tenemos la Feria del Libro de Madrid y tengo firmas. Alfonso Usía nos decía, nos van a tirar cacahuetes un día, porque es que hablan de ti como si no tuvieses un cristal, como si tuvieses un cristal delante, y entonces, oye, pues no era tan mona como parecía, y tal, le han debido hacer mucho Photoshop, y Alfonso dijo en un momento, señora, y tírenme 2 cacahuetes, como si fuese un mono en una jaula, porque es que la estoy escuchando perfectamente, ¿no? No, yo nunca he sido, nunca, competencia con el resto de los escritores, nunca, y el título no me ha servido de mucho, es más, mira, yo por ejemplo he salido en periódicos en la contra, como en Avui, en periódicos separatistas, porque a mí me da igual, yo no tengo miedo a la prensa, yo digo lo que pienso y ya está. Y he salido, por ejemplo, en la contra de La Vanguardia, me acuerdo una vez, hace años, que ponía, yo después de hablar de muchas cosas de mi mundo literario, pusieron, yo, soc monárquica, e inmediatamente después, vestida de azul bebé y no sé qué y no sé cuánto. Absurdo, pero es que me da igual. Ya he llegado a medio siglo de vida, más de medio siglo de vida, y ya hay ciertas cosas que ya no me achantan. Pues mira, tengo una guipuzcoana, hablando de los catalanes y los vascos y todas estas cosas que nos pasan. No, tengo una guipuzcoana que es muy interesante, casada con un marino, estoy casada con un marino y conozco muy bien, del siglo XVII, ¿eh? Y bueno, y luego tengo alguna más, sí. Pero los editores quieren más infantas, más reinas, más... Yo tenía una amiga que se llamaba Toti Martínez de Lecea, que fue muy conocida, lo que pasa que ahora no debió tener mucho éxito en las últimas novelas y hace tiempo que no la veo, pero hubo una época que vendía mucho, ella vendía mucho. Y me decía, Almudena, es que las tuyas se hablan mucho. Y yo le decía, Toti, es que tú hablas de brujitas por los Montes Vascos y yo hablo de reinas que tienen más escrito, entonces... Pues no sé, los editores siempre quieren que hables de personas con nombre ya que suene. Es difícil que Felicitas vaya, ¿sabes? Sacarla pero Isabel de Zendal era igual de difícil y ahí está. Entonces, bueno, me permito el lujo de intentar asumir más retos, ¿no? Más retos. Felicitas me cogió COVID. Nos encerramos todos y a pesar de que muchos compañeros míos me decían que escribían como locos, yo llegó un momento en que hacíamos gimnasia enfrente de la televisión y demás, ¿verdad? Para mantenernos. Felicitas han sido 2 años. Hay libros, pero porque localicé esta tesis doctoral americana que me ayudó muchísimo. Pero, por ejemplo, María de Molina me costó más porque era más antigua y había menos escrito. Tienes que ficcionar más.
Y entonces yo en la novela histórica me muevo sobre unos sobre unos pilares que son los escritos. Luego también, por ejemplo, cuando escribí sobre la espía Cenizas de plata y sangre, que hablo en el 47 de una explosión brutal que hubo en Cádiz. Yo estaba viviendo en Cádiz en ese momento y de repente localicé un papel, dices, ¿cómo se te ocurre en la historia? Pues un papel que habla de una espía alemana que está en Cádiz, que está en la Segunda Guerra Mundial, ha pasado por Tánger, Mira, entra por Algeciras. Viruca escribió ahora, que me ha dado recuerdos para ti, Viruca Sí, Yebra. Viruca Yebra. La verdad Sí. que Cenizas de plata y sangre. Esa me costó más también porque había sido espía y como digo yo, las buenas espías no dejan mucho rastro. Depende de lo que hayan dejado. Si dejan mucho es más rápida la novela. Si dejan poco es más complicada porque tienes que rellenar con la vida de los contemporáneos de ellos. Entonces tienes que leer mucho más y tienes que documentarte más, ¿no? ¿Y cómo es tu disciplina a la hora de escribir? Es decir, te levantas, escribes por la mañana, escribes... Depende. Cuando las niñas eran pequeñas, pues escribía con eso. Llegaban al colegio mientras no estaban en casa, claro, porque cuando estaban en casa. Luego hay veces que he escrito por la noche y ahora casi siempre por la mañana, sí. Por la mañana estoy más tranquila, estoy más viva, estoy más ágil de mente. Después de hacer un poco de ejercicio, era verdad, lo de mens sana in corpore sano, es totalmente cierto. Si tú estimulas el cuerpo, no estoy diciendo nada nuevo, esto es viejísimo, pero si estimulas el cuerpo, las neuronas, no sé por qué, pues funcionan mejor, ¿no? Y la fantasía también y el sueño y la creatividad también, yo creo que sí. ¿Y qué mujer tienes ahora ya ahí entre bambalinas? Porque seguro que ya... Bernardo de Gálvez está en el Capitolio, es verdad que no lo hemos dicho aquí y has hecho bien en recordarlo. Es el único español que es malagueño y es hijo adoptivo de la nación americana. Porque recientemente lo han reconocido, bueno, recientemente ya llevaba un tiempo reconocido, pero ya hay un cuadro de él y está en el Capitolio. Sale, es que es increíble, es que con Gardoqui, con él, ayudó muchísimo, muchísimo. No ganó, estaba cayendo, es decir, las 13 colonias estaban perdiendo contra los ingleses en ese momento y gracias a Miralles, que vino corriendo y avisó a Bernardo de que necesitaban, la operación ya estaba aprobada aquí en España y estaban llegando toda la ayuda de, pues había telas, pólvora, cañones, la manquita no se terminó, oye, pero es que súbete aquí conmigo y cuéntalo, la manquita no se terminó. La manquita es una de las teorías que dicen que porque no se terminó, que había presupuesto para ello, pero todo el dinero destinado para hacer la segunda torre de la catedral de Málaga se fue hacia América para ayudar a la independencia de Estados Unidos. Y fue gracias a Bernardo y a Felicitas que por ese Mississippi arriba llegó toda esa ayuda a las 13 colonias, porque las 13 colonias en ese momento estaban a punto de perder la guerra, ¿eh? Si no llegase por esa ayuda, pierden, bueno, nunca, no se puede. Sí, sí. Imagínate a Antonio Banderas saliendo de la catedral, esas imágenes, maravilloso. Antonio Banderas saliendo de la catedral, bueno. Cuando, no, es verdad, si vino Robert De Niro a hacer los puentes de San Luis y salía la manquita, la catedral como en la época, pues ¿cómo no la vamos a sacar ahora que encima nuestro personaje es malagueño? Bernardo, pues la veremos ahí, claro que sí. Ayer en Málaga, que estuve en Málaga, hoy estoy con vosotros, pero ayer estuve en Málaga, vino de Macharabiaya. Oh, ¿qué pueblo? No, es que el nombre es tremendo, ¿eh? De verdad, el alcalde, vino el alcalde Antonio. Es donde están los Gálvez porque salieron de allí. Por eso digo yo siempre que además fueron unos hombres hechos a sí mismos, porque en 2 generaciones llegaron a lo más alto. Todos, 4 de ellos. 4 de ellos llegaron a lo más alto. ¿Lo conoces, el pueblo? Hacemos excursión y vamos. Oye, pues hay unas damas de Gálvez que se ponen unas capas con un calor tremendo. Iremos a verlo. Sí. Hecho, luego quedamos. Esas cosas que mueven los libros. Sí, los maravillosos libros, es verdad. Se había quedado en el tintero esa mujer que ibas a rescatar en la nueva novela. Es
que no, mira, Amparo, no lo puedo decir porque tengo muchos copiotas, vamos a decirlo así, que es una palabra no castellana e inventada por mí. No. Que de vez en cuando me divierte inventar palabras. Hay mucha gente que me copia, mucha. Cuando escribo una novela aparecen 37 iguales. Pues no pienso contar la siguiente. Pero da una pista. Bueno. Venga, unas pinceladitas en exclusiva. Siglo XVIII, vizcaína, como Juan Sebastián Elcano, porque de Vizcaya nada más que están conocidas, la única conocida es la monja Alférez, que alguien habrá ha leído sobre ella, y no tienen más heroínas. Y bueno, yo nací en Madrid, yo soy madrileña de nacimiento, pero bueno, mis ancestros vienen de allí y me gustaría rescatarla. Casada con un marino, y me gustaría rescatarla porque precisamente fue de esas mujeres de marino. Yo estoy casada con un marino que ha tenido muchas buenas, estaba en Antártida, ese señor que veis ahí, con un barco naranja llamado el Hesperides, que todo el mundo conoce, pero yo sé lo que es despedir en un puerto a un marido, y hoy en día tenemos un teléfono, tenemos unos WhatsApps, tenemos videoconferencias y no, pero yo pienso en esas mujeres que decían adiós con 4 niños y muchas veces embarazadas y nunca sabían si iban a volver, y creo que merecen una historia también. Y esta fue especialmente importante porque cuando llegó de regreso se encontró un patrimonio rehecho, una historia, pero no voy a contar quién es. Nos lo ha adelantado aquí en exclusiva, y estaremos expectantes a que salga ese libro para traer de nuevo aquí en nuestros encuentros con la cultura a esta gran mujer, o sea, grande de España, sí, pero para mí gran mujer y gran literata. Bueno. Un aplauso muy fuerte para ella, por favor, que hasta el perrito ladra que te ladra. Y ahora tenéis el libro que no os vais a arrepentir de comprarlo y de leerlo, porque es que os va a transportar a otra época. Mira, ahora ponemos el televisor y todo el día machacando con lo mismo, una política que no queremos ya ni verla, que sin más enfermedades, que sin más viruelas. Por favor, la virreina criolla, a leer. Así que aquí lo tenéis. Gracias, Amparo. Ahora. Gracias. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Gracias a Trocadero siempre, que apuesta por la cultura. Para ellos dicen que no es un gasto, sino una inversión, la cultura. Y aquí estamos una vez más. Muchísimas gracias.